Buenas, hoy estoy de nuevo debajo de un árbol un palma, pero infelizmente no estoy en un país tropical, es muy frío aquí, pero quiero decir algunas palabras conectadas con jefes malditos, jefes terribles, jefes que son una tormenta, una tortura. Felizmente son una oportunidad para crecimiento. Quiero al inicio definir la diferencia entre un jefe y un líder. No cada jefe es un líder, desafortunadamente. Un jefe simplemente puede dar desórdenes porque tiene una posición más alta en la jerarquía, pero un líder es alguien que inspira, que saca lo mejor de ti, que da dirección a ti y los otros miembros del equipo, y también asegura que el valor y la efectividad del equipo es más grande que la suma de la efectividad de los individuos. Un líder puede crear sinergia. Yo tenía mucha suerte que podía trabajar por algunos líderes muy inspiradores para quien tengo mucho respeto, y ellos han mostrado lo que se debe hacer a través de su comportamiento, de su ejemplo, y han compartido mucha sabiduría simplemente haciendo su trabajo como líder. Desafortunadamente, también tenía algunos jefes que no eran líderes, y ellos me han enseñado algunas lecciones que no podía recibir de los líderes, de los jefes buenos, porque ellos enseñan gracias a su comportamiento inadecuado, malvado, o cómo las cosas no se deben hacer. Son clases muy valiosas que no. Y sí, también son una oportunidad para crecer, porque cuando yo personalmente tenía algunos jefes muy desagradables, yo comencé a buscar mejores oportunidades, y yo al final yo logré encontrar trabajos, posiciones y muchas mejoras. Yo podía hacer progresos en su carrera. En efecto, los jefes malos eran muy estimulantes para mi carrera. No quiero decir que ellos merecen agradecimientos, pero
pero también eso tenía su función, digamos. Y yo sé que yo doy cuenta que probablemente mis palabras no son un consuelo significativo que tienes en este momento un jefe o un jefe o una jefa mala, pero espero que en el futuro que vayas a poder pensar en ellos con un episodio divertido en tu vida. Marcos, debemos tener un poquito de empatía por ellos, porque ellos deben tolerar su propia compañía cada día, 24 horas cada día, y también los jefes malos, en mi experiencia, siempre tienen razón. Tú no tienes razón, pero ellos tienen siempre razón. Y si tú tienes siempre razón, no puedes aprender nada de nuevo, porque no puedes admitir a ti mismo que hay algo nuevo de aprender, porque tú eres tan perfecto como jefe. También el mejor venganza, como dijo el emperador romano Marcus Aurelius, la mejor venganza es que tú no te pareces a la persona que te ha maltratado. Okay, so no quieres te pareces a tu jefe. Frank Sinatra dije que la venganza mejora es tener un éxito masivo y algo en el internet escribió simplemente, la vergüenza mejor es simplemente irse y ser mucho más feliz sin el persona que te ha maltratado. Y yo creo que todos tienen razón. Quiero acabar, terminar ese monólogo con algo más optimista. Como se dice en portugués, mar calma nunca fez marinheiro boa. Mar calma nunca hizo un marinero bueno. A veces deben experimentar episodios o periodos en nuestra vida menos agradables para desarrollarse. Okay, mucha suerte y hasta luego.